Buenas tardes a todos, estamos en otra conversación y hoy vamos a estar hablando sobre la enseñanza del alemán hoy. Vamos a recibir a Juan y a Vanina, que nos van a estar hablando de este tema. Buenas a los dos, muchas gracias por haber Buenas, aceptado. Juan, nada. ¿querés presentarte primero vos? Bueno, las damas van primero, ¿Las pero bueno, damas primero? Yo pero estamos quería... desconstruidos, Muy somos bien, estamos profesores deconstruidos, estamos desconstruidos. deconstruidos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Manuel Olivieri, soy traductor público en idioma alemán, profesor de alemán, y actualmente me desempeño tanto en el ámbito de la enseñanza, soy profesor de alemán como lengua extranjera en una escuela secundaria y una escuela primaria, y profesor titular de elementos lingüísticos contrastivos y interpretación consecutiva en el traductorado público de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Muy bien. Vanina, ¿te querés presentar vos? Bueno, yo soy Vanina Enz, soy profesora de alemán, egresada de Lenguas Vivas. Actualmente trabajo también en un colegio alemán, en el colegio alemán de Temperley. Trabajo también en Lenguas Vivas, en la formación docente. Estoy a cargo de lo que es la residencia pedagógica para nivel inicial y primario y las ayudantías y prácticas que se cursan antes, justamente también en el nivel inicial y primario. Bien. En la escuela trabajo en el nivel primario y por otro lado trabajo también en el programa de lenguas de la UNSAM, que trabajo con adultos, por supuesto. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y la primera pregunta que tengo es, ¿qué desafíos presenta la enseñanza del alemán en nuestro país hoy? No sé quién quiere comenzar. Hagamos al revés, Bueno, Vana, arranca vos, dale. claro. Bueno, si pensamos en la enseñanza del alemán en nuestro país, o nosotros quizás más acotados acá al AMBA, la posibilidad que tenemos hoy de insertarnos en nuestro mundo laboral es más bien en lo privado, si pensamos en el nivel inicial y primario y secundario, porque bueno, hay varios colegios alemanes privados con una historia particular. Yo siempre lo aclaro también esto porque las escuelas alemanas fueron fundadas por inmigrantes alemanes, por lo cual la mayoría son asociaciones sin fines de lucro y demás, con, insisto, ¿no? Una larga trayectoria, ya casi 100 años, hay varias escuelas que tienen 100 años o por ahí, pero lamentablemente en lo que respecta al nivel inicial, primario y secundario, solamente existe esa posibilidad. En lo público hay muy pocas escuelas que ofrecen alemán. En el nivel primario, por ejemplo, si hablamos de Cava, solamente hay una escuela, Normal 1, que tenía en quinto, sexto y séptimo grado alemán como segunda lengua, posibilidad de elegir, pero quinto grado ya se sacó, queda solo sexto y séptimo, y ahí estamos también tratando de pelear un poco eso para que se mantenga, porque nos parece importante también que en lo público exista esa posibilidad. En el nivel secundario, si no me equivoco, hay 2 escuelas que tienen alemán, pero bueno, es una cuestión que siempre en el Lenguas Vivas, sobre todo como Instituto de Formación Docente, lo conversamos porque nos parece importante que como institución pública que formamos docentes, tengamos también la posibilidad de acceder a trabajar en instituciones públicas. Tienen como un espacio laboral para insertarse muy reducido, en lo público prácticamente es inexistente. Sí, en lo público es inexistente y lamentablemente cuando se incorporaron las escuelas plurilingües en la capital, que hay varios proyectos, no sé si son 20 escuelas más o menos, siempre son 2 lenguas por escuela y alemán no está ninguna, ¿no? Yo creo que en su momento la discusión fue que había pocos profesores, entonces siempre es como, nunca se sabe qué está primero, pero bueno, porque son proyectos súper interesantes que ofrecen realmente al sector público una posibilidad importante con respecto a las lenguas, pero alemán quedó ahí como afuera, lamentablemente. Bien, Sí. no sé Juan si querés agregar algo. Sí, básicamente, bueno, este es el panorama que tenemos en alemán, lo público es, con estas contadas excepciones, es inexistente. Y también quizás, atendiendo un poquito a lo que dijo Vanina de la explicación, de la fundamentación de por qué alemán quedaba rezagado en esta implementación de los proyectos plurilingües, diciendo que había pocos docentes, y en realidad va un poco medio de la mano, o sea, si desde lo público la demanda de docentes es limitada, ¿qué interés va a haber en capacitarse como docente de alemán como lengua extranjera? Es un poco ese vaivén. No obstante, en el ámbito privado sí la demanda es altísima. Hay acá en el AMBA,
puede que esté cometiendo un error, pero de 12 a 15 escuelas alemanas, que concentran mayormente a la gran cantidad de docentes que egresan del único centro de formación docente que hay para prácticamente la República Argentina. Como te había comentado en una instancia anterior, hay solo dos. Tanto público como privado estás hablando, Juan. Tanto público como privado. Privado no hay, de hecho. Solo existe en el ámbito público el Lenguas Vivas, que bueno, nos va a contar un poquito más de su experiencia personal como formadora de ahí, y la Universidad Nacional de Córdoba, que dentro de su paleta tiene una licenciatura en lengua alemana, traductorado público en idioma alemán, varios idiomas, entre ellos alemán, y la posibilidad de recibirse de profesor. Bien. Fin, no hay más. Antaño había una institución privada, financiada en su totalidad por la República Federal de Alemania, que se llamaba Pädagogisches Seminar, el seminario pedagógico, que formaba docentes de alemán. Pero eso se cerró ya hace 20 años más o menos, Ana, o más también. Sí, cuando yo empecé a estudiar ya no existía, así que... Ya no existía, así que sí, realmente hace un montón de tiempo que no está más. Muchos de nuestros colegas fueron formados por este Pädagogisches Seminar, que era, bueno, la verdad que era tenía una hermosa propuesta pedagógica, porque en la globalización temprana estaba muy atravesado había profesores nativos, el material se recibía directamente desde Alemania, más allá de la financiación per se de la formación, todo el combo venía financiado por Alemania, entonces estaba muy buena la oferta. Pero bueno, no, solo ahora quedó en Lenguas Vivas y la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Increíble, pero real. Bien. En relación a esto, perdón, Mariano, sí. Quizás está bueno pensar en Lenguas Vivas. Cuando yo estudié hace 20 años, era en realidad formación para nivel secundario. Hoy, en Lenguas Vivas modificó todo su plan de estudios, porque en ese momento, cuando estaba lo que nombra Juan, ese seminario pedagógico alemán, formaba docentes para nivel primario. Entonces, en Lenguas se ocupaba del nivel secundario. Cuando se cierra este instituto, queda un bache de, bueno, ¿dónde se forma la gente para nivel inicial y primario? No existió por unos cuantos años, y el Lenguas en el 2015 se modifica, tuvo varias modificaciones al plan de estudios, pero este último que tenemos a partir del 2015 forma profesores para todos los niveles, inicial y primario, secundario y superior. De esta manera queda como cubierto desde la institución pública la formación para todos los niveles en lo que respecta a la enseñanza del alemán. Bien, bien. O sea, hubo años que quedó un vacío, hubo años que quedó un vacío en formación inicial y primaria. De hecho, Vanina y yo hemos trabajado en jardín de infantes, y había mucho de formación académica que no teníamos, digamos, tuvimos medio como que improvisar y ayudarnos un poco con nuestros colegas, maestras jardineras en su totalidad, que nos ayudaron un poquito a encarar los proyectos, pero la verdad es que académicamente no había espacio de formación para inicial y primaria en lengua alemana. Creo que en todas las lenguas se fue entendiendo poco a poco la necesidad de pensar una didáctica específica para esos niveles, ¿no? Yo creo que... Y la importancia. La importancia, porque hace muchos años se pensaba que uno podía ser profesor de una lengua y eso te habilitaba a todos los niveles, tal cual, prácticas quizás pedagógicas o residencia en los niveles, ¿no? Sí. La segunda pregunta... Bueno, a mí me pasa, perdón, sí. Mariano, Sí. No, dale. yo que estoy justamente en estas dos materias inicial y primario, siempre hay mucho miedo a los pequeños, ¿no? Entonces me parece a mí fundamental que exista eso en la formación, porque es un mundo que cuando hay mucha gente lo descubren como tarde y se enganchan mucho con los niños, pero bueno, que vos lo tengas en tu formación de base para mí es fundamental, que tengas una experiencia. Después uno puede decir, bueno, no me gusta, quiero trabajar con adolescentes, pero tener esa posibilidad dentro de la formación me parece fundamental, porque si no después es casual, si uno se cruza, tiene una buena experiencia o no, con un colega que lo ayuda, como dice Juan, que nos contó a nosotros, entonces uno ingresa en ese mundo, pero me parece muy importante que esté en la formación de base, ¿no? Que uno pueda tener ese contacto. Coincido absolutamente. La segunda pregunta que tengo es, ¿cuáles son las discusiones más relevantes que se están dando al interior del campo? ¿Discusiones o cuestiones relevantes o importantes desde la didáctica o desde las metodologías que se utilizan en función de la enseñanza del alemán? Bueno, yo puedo hablar un poco de mi experiencia actual. Yo aprendí alemán en una escuela junto con Juan, en el Colegio Alemán de Lanús, después de profesorado, después viví 8 años fuera del sistema, y ahora que volví estoy otra vez en un colegio alemán, pero llevando a cabo proyectos como particulares por grado, ¿no? Que
en alemán se llama DFU, Deutsches Fachunterricht, y dijimos en castellano que era Aikle. Aikle, exactamente, ¿no? Que es pensar la enseñanza a partir de contenidos más allá de la gramática, de lo que nos pide un examen internacional, y yo creo que ese es un gran punto y que se conversa mucho en muchos espacios de lo significativo que resulta cuando un niño, un adolescente, un adulto aprende el idioma, pero aprendiendo directamente un contenido. Digo, sobre, no sé, yo digo un ejemplo, yo trabajo en cuarto grado con Bauhaus, ¿no? Y uno piensa también en cuarto grado, niños de 9, 10 años trabajando con el tema Bauhaus, y sí, se puede, por supuesto a otro nivel, de otra manera, pero yo creo que eso es un tema bueno, que va ganando terreno muy de a poco, pero bueno, que los que estamos convencidos de que eso funciona, Sí. sabemos que sobre todo que significa que termina siendo muy significativo, la motivación es muy fuerte, así que creo que eso es algo Vanina, que... ¿podés contar muy brevemente alguna partecita de ese proyecto? Porque me interesa, por curiosidad, conocer cómo lo encarás. Bueno, para mí es un gran desafío, a mí me gusta pensar cada clase porque es justamente pensar cómo hago para enseñar eso en el idioma extranjero, primero. Yo tengo que sostener mi clase en alemán, entonces, no sé, por ejemplo, yo cuando empecé con este proyecto empecé con la palabra Bauhaus, justamente. Haus es casa y Bau viene del verbo bauen, que es construir. Un chico de cuarto grado en un colegio alemán conoce la palabra Haus, por lo cual yo ya tengo por dónde ingresar al tema, ¿no? Y esa es como siempre mi manera, cómo ingreso para no explicarle al chico todo lo que yo quiero, sino algo que conecte rápidamente. Conecta con la palabra. Pero a partir de eso, bueno, ein Haus bauen. ¿Quién construye una casa? Un arquitecto, un albañil, ¿no? De esa manera ir entrando en el contenido sin yo decir lo que es la Bauhaus, lo que hizo la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus, te doy otro ejemplo pequeño, bueno, acá atrás tengo mi casa Bauhaus, la hice yo, porque los chicos también construyeron, y la Bauhaus trabaja siempre con las 3 formas básicas, círculo, cuadrado, triángulo, que se ven ahí. Entonces, por ejemplo, yo les presento imágenes de una casa, de un disfraz que los chicos hacían, que los estudiantes en la Bauhaus hacían, una mesa, una cuna, esa la cuna famosa que diseñó la Bauhaus, y que reconozcan ahí las 3 formas, ¿no? Entonces son cosas muy pequeñas y ellos pueden decir, acá hay un círculo en alemán, hier ist ein Kreis, así de simple, y de esa manera aprenden las 3 formas geométricas. Y, insisto, no van ingresando en ese mundo nuevo, aprendiendo alemán, pero todo el tiempo aprendiendo un contenido, y eso es sin duda muy motivador. Sí, muy bueno. Yo lo veo en la experiencia aparte, es más, en este mundo virtual, que empezamos en marzo y tenemos que hacer esto, y los resultados fueron buenísimos. Los chicos presentan todas sus tareas, digo, ¿no? Creo que ahí se juega mucho la motivación y cómo uno presenta el contenido, ¿no? De lo que estamos hablando. Muy interesante, Vanina. Y no sé, Juan, si vos querés agregar algún otro debate en torno a esto. Yo les iba a preguntar, por ejemplo, qué sucede con los exámenes internacionales, que siempre son un debate en las lenguas. Bueno, Vanina estuvo 8 años fuera del sistema, en parte expulsada por los exámenes internacionales. Nada más allá de esto que un dejo de verdad tiene. Sí, los exámenes internacionales son todo un tema. De todas maneras, sí adhiero 100% a lo que dice Vanina. El DFU, para nosotros, o el AICLE, me parece que es una propuesta mucho más superadora que aprender, digamos, que donde su objetivo sea aprender el idioma. Cuando la lengua es el camino para aprender otra cosa distinta, me parece que uno está más relajado, el sistema límbico está más dispuesto a recibir el aprendizaje que cuando uno está que cuando la meta es aprender la lengua. Nosotros en la escuela en la que trabajamos, de hecho son muy pocas las escuelas que tienen AICLE, escuelas alemanas privadas que tienen AICLE, en AMBA y en todo el territorio de la República Argentina. Pero hay una suerte de DFU o de AICLE en el ciclo superior, cuando se prepara para el examen internacional Deutsches Sprachdiplom Stufe 2, o sea, el examen culmine que se evalúa a nivel B2, C1, o sea, competente, porque Alemania bueno, este examen sufrió varias modificaciones a lo largo de su historia. De hecho, Vanini y yo lo hemos preparado, nosotros nos conocemos desde el colegio,
Era un examen con un fuerte enfoque gramatical, porque en ese momento se aprendía la lengua aprendiendo gramática. Bueno, después vino Die Wende, como decimos nosotros, el cambio, el punto de inflexión de lo gramatical a lo comunicativo, entonces el examen también debió cambiar. Y todos los años para este examen tenemos 3 pilares. Pues, obviamente, como en todos los exámenes internacionales, se evalúan las 4 habilidades: audiocomprensión, lectocomprensión, expresión escrita y expresión oral. Y dentro de la expresión escrita, antiguamente te podía tocar cualquier tema para escribir, ¿sí? De un tiempo a esta parte, como el nivel B2-C1 lo que ahonda es en la argumentación, y en la argumentación uno tiene que tener básicamente contenidos sólidos, no es solamente elaborar un argumento estructural, sino en cuanto a su estructura, sino en cuanto a su contenido, su estructura y su contenido, empezaron a modificar y se dieron cuenta que tenían que, para la expresión escrita, los chicos no podían saber de 700 millones de cosas del ámbito alemán fuera de lo cotidiano, con completa noción de lo que estaban hablando. Entonces modificaron la expresión escrita y nos dan 3 ejes temáticos. Para este año tenemos migración, tenemos mundo digital y tenemos salud. Si bien son temas muy amplios, después tienen sus subtemas. Por ejemplo, dentro de salud tenemos ventajas y desventajas del sistema sanitario alemán, o sea, donde uno ya tiene que saber de lo que está hablando. Y ahí se corre un poco el eje del aprendizaje de la lengua, y lo que necesitamos saber es cuáles son las ventajas y las desventajas del sistema sanitario. Utilizando sí la lengua, pero no que el fin sea aprender el nuevo verbo o el nuevo sustantivo, el nuevo adjetivo. Juan, y la verdad es que los resultados son mucho mejores. Yo noto avances mucho más rápidos y mucho más sólidos y mucho más estables que lo que noto cuando tenía, por ejemplo, el nivel 1 de ese examen, que era el mundo cotidiano. Claro. No, te quería preguntar Noto una gran diferencia. si en ese examen, digamos, con esto que vos estás planteando, uno lo puede plantear también en términos de interculturalidad, o si es simplemente, bueno, el sistema de salud alemán, o si los alumnos, por ejemplo, están invitados a hacer una comparación con el sistema de salud de su país. ¿Cómo es este tema? Mira, en realidad ellos tienen que conocer las ventajas y las desventajas del sistema sanitario alemán, pero implícitamente está esta idea de que surge de la comparación con el propio sistema. O sea, ¿cómo voy a saber cuáles son lo bueno o lo malo de un X sistema sanitario si no sé primero qué es un sistema sanitario, cómo es mi sistema sanitario, y en la confrontación poder sacar conclusiones de estar a favor o estar en contra? Pero digamos, el examen evalúa lengua-cultura alemana. Lengua alemana, sí. De hecho, se llama Deutsches Sprachdiplom. Deutsch no por el idioma alemán, sino por Alemania. Porque hay exámenes similares, por ejemplo, de Austria, el Österreichisches Sprachdiplom. Pero la razón, esto quizás me parece interesante, la razón de por qué las escuelas alemanas adoptan este examen es que para los alumnos de la institución es 100% gratuito. La financiación de ese examen corre por cuenta del gobierno de Alemania. O sea, la estructura está armada de tal manera que tenemos un Fachberater, como un coordinador, pedagógico. Sí, un asesor pedagógico que envía a Alemania a la Argentina para supervisar un poco este examen, para apuntalarnos a nosotros docentes, para ver cuáles son las necesidades y en su defecto dar respuestas. De los resultados de estos exámenes, que son 2 principalmente, es el Deutsches Sprachdiplom Stufe 1, que es el nivel A2-B1, y el Stufe 2, o sea, el nivel 2, que es el B2-C1. De los resultados de esos exámenes, de la cantidad de alumnos aprobados, hay como una especie de cálculo matemático, surge una subvención que le corresponde a ese colegio. Es subvención en términos de dinero y de otra índole. A veces también tenemos un presupuesto extra para la adquisición de material didáctico, o eso es sumamente importante, capacitación de los docentes. En Alemania hay un promedio de que cada 4 años todos los docentes que estamos involucrados en el aprendizaje, tenemos cursos relacionados con Sprachdiplom, tenemos que ir a capacitarnos a Alemania. Digo tenemos, es medio una sugerencia / obligación, o sea, nadie está obligado a, pero la realidad es que es sumamente provechoso ir al centro donde se realiza ese examen y estar con la gente que realiza ese examen.
para decirle cosas buenas y cosas malas. Claro, ahora que hablas de centro, se me ocurre preguntarte, bueno, hay un fuerte dominio del centro, digamos, entendido en términos de Alemania como el que tiene el poder de dictaminar qué idioma se enseña, con respecto por ahí a otros lugares donde también se habla alemán, ¿no? Vos me contabas antes de que hacemos esta conversación de que, digamos, esto fue cambiando un poco, esta concepción del alemán solo de Alemania. Sí, bueno, nosotros en las escuelas, justamente en estas escuelas que estamos nombrando, tenemos una impronta alemana muy fuerte por un tema netamente organizacional, de los exámenes, de la gratuidad, de Por la las historia subvenciones, de también, las becas. perdón. También por Históricas también, de la sí, tradición obviamente. de estas escuelas, que fueron fundadas principalmente por alemanes, principalmente. Había también suizos y demás, pero yo... Sí, fueron los menos. Y cuando, bueno, Vanina y yo éramos alumnos, tiempito atrás, unos añitos atrás, era todo muy alemán. Cuando nosotros comenzamos con nuestra formación pedagógica, se introdujo un nuevo elemento, en realidad se introdujeron dos nuevos elementos, que a este mononomio, que era la D de Alemania, se le agregó la A de Austria. Vieron que en la Comunidad Europea cada país tiene una letra que representa al país. Entonces, la A de Austria y la CH de Suiza. Y se empezó a hablar de lo que era el Dach, que a su vez en alemán significa techo. Entonces, todo el tiempo hacían como la metáfora techo, Bauhaus, para Vanina se ponga contenta. Igual, esperá, Bauhaus, el techo es así, flash. Ay, tenés Siempre razón. plano, todos igual, mira, muy bien. Todos al mismo nivel, nada de esto. Y aparte, fíjense la interculturalidad. ¿Cuántos techos a dos aguas hay en el barrio de uno? Muy pocos, pero sin embargo el techo siempre es a dos aguas. Y ahora se agregó un nuevo elemento que es la L de Liechtenstein. O sea, quedan así aunados en Dachel los 4 países que tienen como lengua oficial el alemán. Obviamente hay otros, por ejemplo, Ghana, Togo, no nos olvidemos de la instancia colonizadora de Alemania, pero digamos ya no son más lengua oficial, si bien en esos lugares, yo particularmente no conozco, pero sí conozco gente que estuvo en Namibia, en Ghana y en Togo, hay muchísimos lugares donde aún se habla alemán, donde se ve la influencia alemana colonialista, pero ya no son más como por ejemplo el caso de Francia, donde muchos países africanos tienen como lengua oficial aún el francés, ya no pasa más con el alemán, o sea, quedó como muy circunscripto a estas comunidades. Y eso es algo que sí se modificó mucho desde que en estos últimos 20 a 25 años, que me parece que es fuerte el avance. Mencionaste el caso de Vana, entonces le quiero preguntar a Vana su experiencia con los exámenes internacionales, y si Vana siente que a veces tienen este efecto negativo sobre la enseñanza, ¿no? Si bien por ahí pueden ayudar a mejorar o lo que sea, pero si a veces afectan la forma de enseñar. Sí, yo en mi caso, nosotros en la escuela tuvimos una formación muy gramatical y bueno, éramos buenos alumnos, yo más que como no hay que decirlo. Entonces, para mí los exámenes... Yo era abanderado, no sé qué decir. No se peleen, por favor. Los exámenes, para mí, en esa instancia fueron muy importantes cuando era alumno. Cuando empecé a estudiar el profesorado hice un cambio radical, porque también empecé a aprender sobre metodología, sobre didáctica, sobre muchas cosas que dije, pero ¿por qué aprendimos de esta manera un poco, no? Entonces, en ese cambio que yo fui viviendo, dentro todos sabemos que la biografía de aprendizaje personal es fundamental y nos marca para cómo enseñamos. Yo fui modificando eso, pero claro, para mí como profesora también al principio era muy importante que mis alumnos aprobaran Sprachdiplom. Y en esa carrera, por llegar al Sprachdiplom, porque yo pensaba que era importante para ellos y demás, yo lo que empecé a sentir era que yo trabajaba solo para el examen. Creo que esto es algo que le pasa a muchos docentes. En un momento me acuerdo que para mí fue clave porque dije, tomando el examen dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Como viendo también la presión que uno le transmite a los chicos, esa importancia que es verdad que un certificado, yo no digo que el certificado no sirve, el certificado sirve, a mí me sirvió muchísimo. Pero creo que a veces nos perdemos un poco en esa preparación para el examen. De todas maneras, bueno, yo contaba que yo me fui 8 años del sistema, me fui a vivir a un pueblo en Patagonia, volví a enseñar alemán ahí, y di también exámenes. Traje a 2 chicos a Buenos Aires a que rindan el examen, y para mí fue muy importante porque yo trabajé de una manera distinta en esos 6 años. Trabajé sin correr detrás de un programa, así. Igual llegué al mismo objetivo. Quizás con más tiempo, esto hay que decirlo, pero yo llegué a que ellos llegaron, yo no llegué a nada, ellos llegaron a ese mismo nivel,
trabajando de otra manera, ¿no? Haciendo proyectos así, ¿no? También haciendo esto que decíamos del ICLE, creo que se llamaba, viviendo en un entorno que para mí es muy importante conectarse con el entorno que uno vive, ¿Cómo es ¿no? en alemán? ¿Cómo es en alemán? Díganmelo otra vez. DFU. 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 Creo que eso vos antes también hablabas como de esta interculturalidad, ¿no? Y un idioma para mí implica el diálogo con otra cultura. Entonces, eso es fundamental que esté siempre. Y a veces el examen, si bien propone también temas que son interesantes, porque Juan dice migración, y sí, migración es el tema en Europa. Nadie puede decir que no es interesante, pero a veces uno se empieza a enfocar en, bueno, tengo que llevar esa locura del examen que no, me pregunto si permite conectar realmente con los temas, ¿no? Creo que para eso se necesita más tiempo y es lo que lamentablemente muchas veces no llega porque los objetivos son muy altos, son muy... Aparte, una cosa, este año puntualmente, los exámenes están divididos en el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿sí? O sea, en el hemisferio norte coincide en el momento que se toman en el ciclo lectivo, pero obviamente por las diferencias de año y de cómo está planteado, básicamente con el verano, por cuándo sucede el verano, está planteado que hay lo que se llama una fecha para el hemisferio norte y una fecha para el hemisferio sur. O sea, el hemisferio norte lo tiene antes que nosotros, ¿sí? O sea, pero es en el mismo momento del ciclo lectivo. Y este año pandemia, caos, ¿no? Bueno, ya estamos todos como un poquito más adaptados, ya estamos todos más cancheros, encontramos un poco la beta. El examen no va, por primera vez, no sé, creo que en la historia del examen no se va a realizar a mediados de agosto, de hecho hoy creo que estaríamos haciendo el examen. Se pasó en primera instancia el 9 de septiembre y ahora se pasa finalmente al 24 de noviembre. Esto no pasó en la historia del Frasticlón. Pero el objetivo es el mismo. O sea, no hay una contemplación de absolutamente nada más que de un corrimiento de la línea. Entonces es lo que dice Vanina. Muchas veces el contexto en el que uno está lo limita o lo enriquece. No necesariamente es para una limitación, también es para un enriquecimiento, pero quizás no un enriquecimiento que lleva a aprender el X contenido que tengo que rendir en el examen. Entonces, evidentemente hay una presión por llegar a ese nivel, independientemente, que está completamente descontextualizada. Y eso hace un poco lo que dice Vanina, que te queda esa sensación de rara, ese enrarecimiento en el aire de ¿para qué llegar a este objetivo del examen cuando en mi entorno están pasando muchas otras cosas que podrían ser mucho más enriquecedoras que llegar al estándar del examen? ¿Sí? Eso es real. Sí. Es real. Y aparte tampoco el examen que yo tengo, Stufe 2, digamos, el Stufe 1, el nivel 1 se puede tomar a partir de tercer año. De tercero a sexto, cuando el alumno esté preparado. Pero el examen 2 es en sexto año. Después de sexto no hay nada. O sea, ahí se te terminó. Entonces tu tiempo de preparación para el examen es mucho más acotado y te deja, y es verdad lo que dice Vanina, 100%, te deja muy poca libertad para crear, para ser un poco más creativo en la cuestión de yo me considero creativo, pero no todo lo creativo que podría ser, quizás si no tuviera la presión del examen. Claro, sí. Claro. Y Vanina, van a contar el proyecto que armaste en las elecciones con el programa de noticias. Sí, yo con esto, para mí es muy importante siempre vincularse con lo que pasa alrededor, ¿no? Cuando yo vivía en Chaltén, en este pueblo pequeño, tuvimos por primera vez elegimos intendente, entonces yo le enseñé a los chicos el sistema político alemán de Santa Cruz, digamos, con la ley de lema, porque estaba muy enojada, que hay una ley muy particular. Entonces lo trabajé también en alemán, porque era lo que nos estaba pasando a nosotros como pueblo, ¿no? Igual yo quería aportar con referencia a los exámenes, porque yo digo, bueno, me fui del sistema, no uso más los exámenes, no es que yo, insisto, no valoro los exámenes, pero también en esto le doy cada vez más importancia al nivel primario, ¿no? Porque muchas veces es como que estos son exámenes que se dan en el secundario, estudias en el secundario, y el nivel primario es fundamental para llegar a eso, ¿no? O para ese vínculo primero con la lengua, cuando lo aprendes de chiquito, como es en nuestros casos en los colegios alemanes, pero ese vínculo, esa motivación con la lengua que te permite seguir construyendo hasta llegar a ese objetivo tan alto, ¿no? Bien. Me parece que eso también es importante. Sí, definitivamente. ¿Qué pasa, Vanina, con la formación docente en este sentido? ¿Ha ido cambiando la formación inicial del profesor de alemán?
¿Qué cosas ves que son muy buenas, a diferencia de cuando vos estudiaste ahora con los nuevos planes de estudio? Y si crees que harían falta otros cambios. Bueno, primero lo que dije, ¿no? Cuando yo estudié era solamente para nivel secundario, y me parece que esta formación más amplia es interesante porque yo también soy partidaria de que uno tiene que tener diferentes experiencias para poder decidir y elegir, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo una experiencia de prácticas en inicial, en primario, en secundario, con adultos, y después digo, me gusta trabajar en este ámbito, me parece que ya que una institución pública brinde eso, me parece que está buenísimo. Más allá de que necesitamos profesores para nivel primario, ¿no? Digo, más allá de esa necesidad puntual. Me parece que eso es muy interesante. Si a uno le gusta enseñar, que tenga la posibilidad de experimentar. En ese sentido, el plan de estudios creo que fue muy bueno. También fue muy bueno, en mi época nosotros teníamos las metodologías y después la residencia directa, y ahora está este seminario, digamos, este espacio curricular intermedio, que son las ayudantías y prácticas, que hacen un primer acercamiento, que uno planifica con otros, que a veces el docente también da clases, yo he dado clases con mis estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que eso como preparación para la residencia está buenísimo, lo da el mismo profesor aparte, entonces uno ya se conoce, ya, bueno, sabe qué espera ese profesor, qué es importante y demás. El plan sufrió muchos cambios desde que eran todas anuales a que ahora son las materias curriculares, cuatrimestrales, ¿no? Yo hice todo anual en mi época, hoy es cuatrimestral, creo que eso ha también facilitado muchísimo en las cursadas. Sí, eso fundamentalmente los cambios que yo veo. Juan, ¿te puedo preguntar por el tema de Sí. los planes de intercambio, políticas de intercambio que hay en el país con el Sí. tema del alemán? Lindo tema. Bueno, no este año, pero porque el viaje quedó todo frisado absolutamente. Sí, las escuelas alemanas, te diría que las de todo el territorio de la República Argentina, no solo las del AMBA, tienen su intercambio organizado. Sí, obviamente los intercambios no están financiados por nadie más que por los propios, por las propias familias, y es un viaje costoso, es Europa, hay como distintos tipos de viajes. Hay escuelas donde van durante todo nuestro verano, o sea, en pleno invierno europeo, a una casa de familia durante los 3 meses y van a, es decir, tienen como una inmersión en la vida cotidiana alemana. Después hay otras escuelas, como el Alemán de Lanús, donde yo trabajo, bueno, de hecho me encargo ahora del intercambio. Vamos a una escuela alemana, tenemos 3 con quienes tenemos contacto hace muchísimos años, una de ellas hace más de 20, o sea, imagínense que realmente está muy sólido el contacto, y nos esperan todos los años, y los chicos se quedan en casas de familias que son alumnos de esa escuela, ¿no? Y bueno, y tenemos un programa cultural, y están con sus familias hablando alemán. Después tenemos siempre hay unas 4 días, una semana, depende cómo caiga en la organización. Tenemos un programa muy dedicado al tema holocausto, que nos quedamos en Berlín, hacemos no una visita guiada, hacemos lo que se llama un seminario en el campo de concentración de Sachsenhausen, donde, bueno, es un campo de concentración muy, muy particular, con una serie de características que lo diferencian mucho de otros campos de concentración, para salir un poquito de esa idea de campo de concentración judío, sino que era mucho más amplio el concepto de Estado opresor, represor. Bueno, este campo tiene esas particularidades. Había gitanos, bueno, Sinti Roma se llama, en realidad no son gitanos, Sinti Roma, homosexuales, discapacitados, anarquistas, o sea, como el combo era mucho más grande, y le dan a cada chico una biografía, y bueno, el campo tiene como una gran exposición, y ellos tienen que ir rastreando qué fue de la vida de ese recluso en ese campo a lo largo hasta la liberación. Juan, ¿eso lo organiza el Estado alemán? Digamos, ¿eso depende de algún organismo? El Estado Juan Manuel organiza eso. No. El intercambio sé que sí. Quiero decir... No, los intercambios son Los medidas... campos de concentración, No, vos decís, las actividades en los... concentración, sí. Ah, sí, el campo tiene como... O sea, en realidad, todos los monumentos de relevancia histórica en Alemania tienen este tipo de programa, o sea, porque no solo está pensado para el extranjero. Si uno quiere hacer la visita guiada tradicional, la puede hacer,
pero además tienen siempre como un pasito más en la formación, en el interés, no solo para los extranjeros, sino principalmente para los alemanes. ¿Sí? Alemania invierte mucho en lo que se llama la Aufarbeitung der Vergangenheit, o sea, en trabajar, en reelaborar, revisitar su propia historia. Y después tienen 2 semanas de curso de idioma en Tübingen, en el sur de Alemania. Hay escuelas que tienen que siguen este mismo patrón, y hay otras que tienen este otro que te comentaba, digamos, más inmersión, más solitario. Nosotros nos manejamos más en grupo, y nosotros lo hacemos siempre en junio-julio, o sea, en el verano europeo. Bien. Y a su vez, para profesores, los profesores acá sí tenemos una gran ventaja comparativamente con otras lenguas sin parangón. Tenemos la posibilidad, aunque el deber, de cada 4 años participar de alguna capacitación en Alemania. Y acá, en Argentina, al menos una vez por año tenemos lo que se llama en inglés un refreshment course, o sea, un curso una refrescadita de todos los lineamientos del examen, donde nos encontramos con los evaluadores que vienen de Alemania para ponernos de acuerdo en los criterios, en cuál va a ser la atmósfera, cuáles van a ser los lineamientos de ese examen, por ejemplo, oral, al menos una vez al año. Este año, bueno, en la pandemia la capacitación creció muchísimo, cambió completamente el foco. De hecho, la semana pasada tuvimos, organizado por la AGDS, que es una asociación que se llama Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schulen, que es con la Comunidad de Trabajo de Escuelas Alemanas. Es una asociación que nuclea prácticamente a todas las escuelas en el territorio de la República Argentina. Nos ofreció 2 capacitaciones de cómo de una forma u otra amenizar las clases de Zoom con recetas puntuales en 2 encuentros. O sea, está como todo el tiempo están pendientes de cuál es la necesidad que tenemos de formación. De este momento o de otro, ¿no? Sí, quería agregar que más allá de estos intercambios que son particulares o privados, existe lo que es el Deutsche Akademische Austauschdienst. ¿Cómo se llama en castellano eso, Juan? El Servicio de Intercambio Académico Alemán. Que eso es a través del gobierno alemán, que da becas de todo tipo. Juan ha ido con la Freiburg, era de eso, cuando sos estudiante, pero hay muchos, por ejemplo, yo trabajo en la USAM, decía antes, está el programa de lenguas, que es un programa de extensión, y hay muchos estudiantes de ingeniería, porque hay muchos convenios con facultades, con la UTN, con la USAM, que se ofrecen becas a través de este servicio de intercambio. Entonces hay un amplio ahí, ¿cómo decirlo? Un mundo nuevo para muchos jóvenes estudiantes sí, eso es verdad. que quieren hacer una experiencia en el exterior, ¿no? En Alemania. Me queda uno. Por otro lado, sí. perdón. No, Vani, decime, sí. No, y también la Zentralstelle, que tampoco sé cómo se dice en castellano, Juan, que es también un organismo alemán que ofrece becas a los que estudiamos profesorado y después a los profesores que están en ejercicio, ¿no? Como el gobierno alemán apoya mucho para que la gente estudie alemán en Argentina, quiero decir. A eso quería apuntar. Bien. Y también está el PAD, el Pädagogische Austauschdienst, el Servicio de Intercambio Pedagógico, que ofrece a los profesores. De hecho, Vanina estuvo 1 año viviendo en Alemania con una beca del PAD. No. Vea. Ok, bueno, perdón. Vana estuvo 1 año en Alemania con otra beca. Bueno, pero el PAD ofrece becas. De hecho, participé de una de 3 semanas simplemente para ir a presenciar clases, intercambiar con colegas y amigos experiencias educativas, y también ofrece la posibilidad a los recibidos de alemán de hacer la experiencia de vivir 1 año en Alemania trabajando en una escuela como par. Entonces, bueno, la verdad que la oferta de formación es amplísima. Vanina, vos mencionaste el tema de la UNSAM. Me gustaría preguntarte si hay algunos otros programas de extensión, digamos, que ofrezcan alemán en instituciones públicas. Sí, me había silenciado porque hay mucho ruido afuera. En UNSAM, Laboratorio de Idiomas, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, que creo que es uno de los más antiguos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay varias universidades que han empezado a ofrecer, Juan, quizás vos también puedes apuntar ahí algo, programas de extensión que han abierto mucho también nuestra posibilidad de trabajo, creo yo, ¿no? En la UNSAM, por ejemplo, creció mucho, se fundó en el 2002, si no me equivoco, y siempre tiene desde inglés hasta guaraní, ¿no? Con una oferta muy interesante. Y también debo decir esto como universidad pública en este contexto de pandemia también. Para mí ha sido muy interesante por entender la función que tiene una universidad pública, más allá del contenido que brinda, ¿no?
hemos también priorizado mucho eso, el contacto con los estudiantes, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, Muchas Juan, universidades nacionales, Mariano, están ofreciendo laboratorios de idiomas. UNSAM tiene un programa increíble, y la Universidad Nacional Guillermo Brown está abriendo uno nuevo, o sea, para zona sur. Del sur también existe, pero muchas universidades nacionales están... ¿quién coordina ahí, Juan? No lo conozco, no lo conozco. Juan, Por ahora solo tenemos inglés, portugués y lengua de señas. Como bien. dijo Vanina una vez más, la importancia de entender la necesidad de la comunidad y dar una respuesta académica y formativa. Pero bueno, la idea es llegar en breve también a alemán, así que vamos a hacer fuerza. Y a otras lenguas, definitivamente a otras lenguas. Les agradezco muchísimo a los dos y seguimos conversando. Quizás en otra oportunidad podemos hacer alguna otra charla sobre el alemán. Muchísimas gracias. De nada, Mariano, gracias por convocarnos. Gracias.